Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Buenas. Dale. Bueno, esperemos uno o dos minutitos más a ver si se une más gente y arrancamos, ¿les parece? Bueno, arranquemos, si les parece. Eh, Esperen un segundito que voy a hacer la reunión abierta, así no los tengo que andar aceptando a todos. Listo. Bueno, si les parece arrancamos. Mi nombre es Felipe, yo soy físico, doy clases en Entienda y Aprenda, que es un instituto de clases particulares, y bueno, ahí pueden buscarnos. Y la idea de hoy es hacer algunos problemas de física para preparar el parcial, ¿está bien? Yo estuve viendo los problemas que pasaron y algunos que tenía y seleccioné dos básicamente por el tiempo que tenemos, que son problemas largos. Así que vamos a hacer dos. Vamos a hacer un problema de lo que sería conservaciones y sistemas de partículas y otro problema de dinámica del cuerpo rígido. Está bien, son los temas que básicamente cubre el parcial. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, nada, yo elegí los problemas de los que fueron pasando por el grupo, que me parecieron razonables, y la idea es que, bueno, que la clase sea lo más interactiva posible, en el sentido de que si yo voy a ir haciendo los problemas en la pizarra y si ustedes no entienden, qué sé yo, abran el micrófono y pregunten. ¿Está bien? Eh, si tienen preguntas, les recomiendo que abran el micrófono porque yo por ahí en el chat no las mire o las mire tarde, básicamente. ¿Está bien? Entonces, me parece que es más rápido si pueden preguntar por el micrófono y lo charlamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, si les parece, si nadie quiere hacer ningún comentario ni nada, arrancamos. Entonces, el primer problema que vamos a hacer es el problema que alguien pasó por el grupo, que es el problema de los patinadores, que es un problema bastante simpático de impulso. Ahí se los voy a pegar en la pizarra. Entonces, ¿dónde está la pizarra? Acá. Perfecto. No, no aparece por algún motivo. Esperen un segundito que vuelvo a tratar de copiarlo. Aquí. Insertar imagen. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, más o menos leen lo que dice la consigna. Básicamente lo que tenemos son dos patinadores
que se aproximan siguiendo caminos paralelos, separados 1,5 metros, supónganse el hielo exento de rozamiento, que eso es bastante razonable, ¿no? Porque el hielo es como el sistema ideal para pensar que no hay rozamiento. Los patinadores llevan velocidades de igual dirección y sentidos opuestos y de modos los iguales. Entonces, en este tipo de problemas siempre es importante hacer un dibujito, porque si no, uno no entiende. Lo que nos dicen es que tenemos dos patinadores que se aproximan siguiendo caminos paralelos separados a 1,5 metros. Entonces, vos lo que nosotros vamos a tener es el patinador 1, el P1 y el patinador 2. Y me dicen que, bueno, llevan velocidades, siguen caminos paralelos, o sea, básicamente los dos tipos están paralelos y están a 1,5 metros entre sí los dos caminos, ¿no? 1,5 metros. Los patinadores llevan velocidades de igual dirección y sentido opuestos y de módulos iguales a 10 metros por segundo. O sea que, si yo digo que, vamos a hacer la anotación un poquito más sencilla, yo digo que este es el 1 y este es el 2, la velocidad del 1 y la velocidad del 2 son iguales en módulo, ¿está bien? Me dice que llevan velocidades de igual dirección, sentidos opuestos y módulos iguales. ¿Por qué la dirección es igual, el sentido es opuesto y el módulo es igual? Bueno, que el módulo es igual me lo están diciendo. Pero ¿qué significa que la dirección sea igual y el sentido sea opuesto? ¿Alguien sabe? Básicamente lo que quiere decir esto es que tenemos dos vectores que siguen la misma línea de dirección, pero uno va, digamos, para un lado y el otro para el otro, ¿está bien? Bueno, sigamos. Los patinadores, bueno, el primer patinador transporta una varilla de masa despreciable comparada con la de los patinadores cuya longitud es 1,5 metros. El segundo patinador sujeta el extremo de la varilla cuando pasa a su lado. O sea, básicamente lo que hacen estos dos muchachos es, este tiene una varilla y cuando este llega acá, se agarran. Entonces, básicamente esto cuando se cruzan, tuki, tuki, quedan los dos agarrados. ¿Está bien? Este es el 1 y este es el 2. Y entonces ahora, ¿qué se modificó respecto al problema anterior si se agarraron de la varilla? Una varilla demasiado despreciable, pues no habría que tener algunos cuidados, pero ¿qué se modificó si se agarran por medio de la varilla? ¿Alguien sabe? ¿Qué estoy introduciendo en el problema si se agarran a través de la varilla? Básicamente lo que estoy introduciendo es un vínculo entre los dos patinadores, ¿está bien? Yo tengo un patinador yendo en un sentido y otro patinador yendo en el otro sentido. Antes eran dos partículas libres, ahora estoy introduciendo un vínculo entre ellos que me cambia las cosas. ¿Está bien? Porque estoy introduciendo, digamos, hay una forma de transmitir cantidad de movimiento a través de ellos. ¿Está bien? Estoy vinculándolos. Bueno, entonces a ver qué nos dicen. Indicar la posición y la velocidad del centro de masa del sistema con respecto a Tierra antes y después de que el segundo patinador tome la varilla. Bueno, ¿por qué antes y después de que el segundo patinador tome la varilla? Porque hay que, digamos, este problema cambia con la varilla, ¿no? O sea, antes de la varilla tengo una situación y después de la varilla tengo otra. Bueno, entonces hay que poner un sistema de referencia, ¿no? ¿Qué sistema de referencia nos es ventajoso usar? Bueno, digamos, inicialmente nos serviría usar un sistema, uno tendría que poner un sistema XY, ¿no? O sea, yo esto lo dibujé de lado, pero si uno lo dibujara así, que, o sea, esto lo permuto un poquito, básicamente lo que voy a pensar es que tengo el 1 y el 2.
Entonces yo tengo que poner un sistema de referencia XY. Entonces, yo digo, ¿cuál es el sistema de referencia más ventajoso para hacer esto? ¿A alguien se le ocurre cómo pondría un buen sistema de referencia? Digamos, yo tengo claramente una dirección privilegiada que sería en la que vienen ellos, ¿no? Que ese sería mi eje X. Un eje X razonable sería la trayectoria del movimiento de los patinadores, ¿no? Y el eje Y va a ser perpendicular a eso, o sea, sería perpendicular a las trayectorias y, digamos, sería lo que separa los caminos. Entonces uno podría decir que el patinador 1 se mueve a lo largo de la línea del eje Y del 0 y el patinador 2 se mueve a lo largo de la línea 1,5, ¿no? Porque me dicen que están a 1,5 entre sí. Entonces pensemos eso. Digamos que... eh, a ver, pero... Tuki, yo los hago así. Este es el eje Y. Este es el eje X. Yo lo que voy a decir es que el patinador 1 en el instante inicial está acá. ¿Está bien? Y su línea de movimiento en principio es esta. Y el patinador 2, digamos que está acá. Y esta la línea es 1,5 metros. Bueno, aquí tenemos un primer sistema de referencia. Ahora vamos a ver si lo pensamos un poquito más. Porque hay que pensar cuándo va a ser el instante inicial de este problema, ¿no? El instante inicial de este problema probablemente sea, lo vayamos a pensar desde que se agarran. Pero bueno, empecemos por esto, ¿está bien? Entonces, uno tendría que pensar las posiciones y velocidades iniciales justo antes de tomar la varilla, ¿está bien? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque lo que yo quiero hacer es resolver el ítem A, yo estoy resolviendo ya el ítem A, lo que me dice es la posición, R centro de masa, y la velocidad del centro de masa, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles van a ser las posiciones y velocidades iniciales? Entonces, a ver, posiciones, posición, no, pos y vel iniciales. Bueno, tenemos que pensar en el patinador 1. El patinador 1, ¿dónde está justo antes de agarrar la varilla? Bueno, justo antes de agarrar la varilla, yo lo que digo es que el patinador 1 va a tener una posición 1, R1, que va a variar con el tiempo, que va a ser igual a la posición del patinador 1 justo antes de agarrar la varilla, que yo no sé dónde está, porque yo no sé de dónde partió exactamente, ¿está bien? Yo no sé exactamente dónde está, pero la altura va a ser 0, porque yo sé que siempre antes de agarrar la varilla, ¿por qué cuando agarre la varilla? Cuando agarre la varilla es todo tipo de empezar a girar, ¿no? Eso es medio evidente. Esta altura 0. Y el otro, lo que yo sé, el 2, es que la R2 de t es igual a x2, 0. ¿Estamos bien? No, esperen. Es 0, no, es 1,5, porque acabamos de decir que está en 1,5. Bueno, ¿y qué pasa con las velocidades iniciales? Uno tiene una velocidad positiva y el otro va a tener una negativa. Exactamente. Entonces, según el dibujito que yo he hecho acá, este está yendo para los negativos y este está yendo para los positivos. Sí, aparte no estarían todas en el eje X, Las porque se mueven. velocidades. Sí, porque se mueven horizontalmente. Está bien, sí. Porque de hecho, en realidad, hasta que... Estamos de acuerdo que cuando estos dos tipos se agarren cambia todo, ¿no? Pero hasta Sí, antes que se agarren, los dos tipos están yendo en línea recta en un MRU, básicamente. ¿Está bien? Entonces, la velocidad 1 en función del tiempo, si se quiere, pero no es en función del tiempo en realidad, porque no hay componente temporal, va a ser los menos 10
metros por segundo y 0 en i. Y en el 2 va a ser 10 metros por segundo positivos y 0 en i. ¿Está bien? Y entonces acá hay que fijar el problema donde lo vamos a querer fijar. ¿Dónde vamos a querer fijar el problema? Y la cuestión es dónde lo fijamos el problema. Bueno, nosotros, ¿cómo lo hacemos inicialmente? ¿En qué posición lo ponemos? Entonces acá hay que fijar las posiciones iniciales. Y lo que yo voy a hacer es decir que, bueno, básicamente, en el momento del encuentro, o sea, en t igual a 0, en t igual a 0, o sea, el P1, el patinador 1, está en x1 igual a 0, que es como el dibujito que yo hice hace un ratito, y P2 está en x2 igual a 1,5 metros, porque yo tengo que poder agarrar la varilla, ¿está bien? Bueno, entonces calculemos la velocidad y la posición de velocidad del centro de masa, que es lo que nos pedía originalmente. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad del centro de masa? Velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es la masa de la primera partícula por la velocidad, en general, ¿no? La masa de la primera partícula por la velocidad 1 más la masa de la segunda partícula por la velocidad 2, la masa 1 más la masa 2. ¿Está bien? Bueno, acá, para no estar, porque yo veía que en muchos de sus exámenes les dicen que no arrastren las cuentas por todos lados, que piensen, digamos, que pongan las cosas paramétricamente y resuelvan al final. Entonces, para no estar arrastrando por todos lados, vamos a decir que la velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. Entonces, y otra cosa que tenemos que saber es que la masa 1 es igual a la masa 2, ¿no? Y le podemos poner m minúscula y tiene un valor que nos dicen en la consigna, que yo no me acuerdo cuánto es, pero está por algún lado, 50 kilogramos. Bueno, La velocidad del centro de masa sí, no sería cero antes de que tome la varilla. sí, pero podemos hacer la cuenta y darnos cuenta. Sí, sí, por eso pregunté. No, pero sí, va a dar cero, está muy bien. Va a dar cero, pero por esto. O sea, en el instante, o sea, antes de que pase, porque son negativas las dos cosas, básicamente. Entonces lo que va a pasar es que esto es m por menos velocidad sub 0 en el 0, más m por la velocidad sub 0 en el 0, sobre 2 por m, ¿estamos de acuerdo en esto? Entonces las m se pueden simplificar, y esto es b0, o sea, b0 más b0, entonces esto es 0, 0, ¿está bien? Entonces, la velocidad del centro de masa antes de tomar la varilla es nula, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿qué nos dice esto? Esto tiene una consecuencia física interesante. ¿Alguien se da cuenta cuál es? No es que la posición del centro de masa es fija. Bueno, claro, nos está diciendo o sea, básicamente si la velocidad es cero, lo que nos está diciendo es que la posición del centro de masa, claro, está fija, no depende del tiempo, ¿está bien? Es constante. Dice que sí. Exactamente. Pero eso es una buena consecuencia, digamos, pero yo no pensaba en eso. Yo pensaba en otra cosa. Respecto, digamos, este problema, ¿qué nociones va a usar? Este problema todavía no las usamos, pero vamos a usar el impulso angular y el impulso lineal, ¿no? Para resolverlo. Los temas de conservación de impulso lineal e impulso angular. ¿Está bien? Sí, los torques y el P. Claro, exactamente. P y L. Entonces, lo que yo pregunto es, si la velocidad del centro de masa de un sistema es cero, ¿está bien? Y el sistema está aislado, ¿no? Porque este sistema está claramente aislado porque, digo, tengo los dos tipos patinando
el hielo sin rozamiento y bueno, no hay fuerzas internas, o sea, no hay nada extraño, ¿está bien? ¿Qué implica esto sobre P? P va a ser constante. Claro, la cantidad de movimiento total se va a conservar, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente P va a estar, es P es M por B, ¿no? Entonces esto puede ser P M1 más M2 por la velocidad del centro de masa, y como la velocidad del centro de masa es cero, quiere decir que P0, entonces, escribámoslo acá, como la velocidad del centro de masa es igual a cero, P es constante. ¿Está bien? Que todavía no lo vamos a usar ahora, pero nos va a servir esto. ¿Está bien? Bueno, y la posición del centro de masa, la posición del centro de masa va a estar fija, ¿está bien? O sea, R centro de masa. R centro de masa va a ser M por la posición 1 más M por la posición 2, M1 más M2, ¿está bien? Y yo estoy pensando todo en T igual a cero, ¿está bien? Entonces, básicamente a mí lo que me va a quedar es que el R1 dijimos que estaba en el 0, 0, en T igual a cero, entonces esto es M por 0, 0, y entonces acá me va a quedar M por la posición 2, que la posición 2 habíamos dicho que era, 1,5 era. claro, era 1,5, 1,5 en realidad, ¿no? Porque en T igual a cero, yo lo que digo es esto, X2 es 1,5 también. Y el I del centro de masa. También es 1,5, o sea, es 1,5, 1,5. Ah, ok. O sea, es 1,5 metros, 1,5 metros. Que yo se lo estaba haciendo todo paramétrico. Bueno, ya está, lo dejamos así. Pero, bueno, y esto es sobre 2m, porque M1 más M2 es 2m. Entonces esto es esto. Y entonces esto es igual a 0,75 metros. 0,75 metros. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces esto es justo antes de que la cosa antes. Bueno, pero nos piden qué pasa después, ¿está bien? Entonces acá tenemos que empezar a ver qué pasa con el movimiento. O sea, el A y el B van a ir medio de la mano, pero se describe el movimiento desde el sistema centro de mesa y buscar los vectores de velocidad de los patinadores. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es pensar este problema desde el centro de masa ahora, ¿está bien? Entonces, a ver, bueno, ¿qué pasa con el movimiento desde el sistema centro de masa? O sea, acá se agarran. Se agarran. Entonces, veamos cómo calculamos la velocidad del sistema centro de masa. Nosotros en la velocidad del sistema centro de masa la calculamos de esta manera, ¿está bien? Nos quedó que es cero. Entonces, los patinadores solamente van a tener velocidad relativa del centro de masa, ¿está bien? O sea, yo sé que las velocidades iniciales eran menos 10, 0, 10, 0, ¿está bien? Entonces, después de tomar la varilla, ¿qué pasa con la distancia entre los patinadores? Después de tomar la varilla, ¿qué les pasa a estos dos tipos? Después de tomar la varilla, lo que va a pasar es esto, ¿no? O sea, el patinador 1 y el patinador 2 quedan agarrados y esto empieza a girar. ¿Está bien? Porque hay, ¿cómo se llama? Hielo. Entonces, yo sé que la distancia queda fija entre ellos, es L, vamos a llamarla, no sé, que es 1,5. Y que la velocidad del centro de masa va a ser cero a partir de ese momento, ¿está bien? Siempre va a ser cero. ¿Por qué es cero siempre? Porque nosotros
O sea, si es del centro de masa respecto al centro de masa, sí va a ser cero. No, aparte la velocidad del centro de masa es cero, porque estos dos tipos van a girar, ¿se entiende? O sea, ya se van a dejar de trasladar y van a estar girando. ¿Eso quiere decir que la velocidad del patinador uno sea cero, la velocidad del patinador 2 sea cero? No. Eso lo que quiere decir es que la velocidad va a ir modificándose, pero el centro de masa tiene velocidad fija, ¿está bien? Porque la varilla actúa como una restricción, ¿está bien? Por la fuerza de vínculo entre ellas. Exactamente, porque la varilla lo Ah, que induce es esa fuerza de vínculo, ¿está bien? Y el centro de masa, de hecho, sabemos dónde está, que es en 0,75, ¿está bien? Entonces, cada patinador se va a mover con una circunferencia con centro en el centro de masa, ¿no? Y va a haber un radio de giro que va a ser la distancia de cada patinador al centro de masa, ¿está bien? Pero a nosotros nos piden, o sea, vamos a ir haciendo un poco de todo lo que nos van pidiendo, ¿no? Pero a nosotros nos piden los vectores B, o sea, el B1 y el B2 de cada uno, y cómo deben ser entre sí. O sea, ¿cómo va a ser el vector de velocidad de cada patinador? serían iguales y opuestos. Claro, van a ser tangentes en realidad, ¿está bien? O Tengo sea, una porque, pregunta. sí, ¿El radio de giro sería L o L sobre 2? el radio de giro sería la hipotenusa del R centro de masa. Ok. O sea, porque R centro, o sea, el módulo, perdón, de R centro de masa, no la hipotenusa. O sea, R centro de masa es igual a 0,75, 0,75. Entonces, R, vamos a decir que es el módulo de R centro de masa, va a ser 0,75 al cuadrado más 0,75 al cuadrado. Y, o sea, esto es 0,75 al cuadrado más 0,75 al cuadrado. Y si alguien tiene una calculadora puede hacer esta cuenta. ¿Cuánto da? Debe dar 1, algo esto. 1,06. Bueno, 1,06, está bien. Ese es el radio de giro. ¿Está bien hasta acá? Sí. Entonces yo lo que digo es que estos dos van a seguir una trayectoria circular que va a ser así. Tuki, tuki, tuki. Una trayectoria circular. Y los dos vectores estos, los dos vectores B de cada uno, van a ser tangentes a las respectivas trayectorias circulares, ¿no? Entonces va a ser un vector así, por ejemplo, este es el B1, y el vector así, este es el B2, ¿está bien? O es lo mismo cuál es B1 y cuál es B2, ¿está bien? Bueno, básicamente esto es lo que nos pide. Yo estoy haciendo medio un mixing de cosas. Eh, Esto es lo que nos pide el punto B en realidad. Describir el movimiento desde el sistema centro de masa y dibujar los vectores de velocidad de los patinadores, que es lo que acabamos de hacer. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a tenemos que terminar todavía un poquito el A, en realidad que nos pregunta algo más, pero nos lo pide más adelante, de hecho es medio reiterativo, porque nos dice, bueno, hay que analizar las conservaciones ahora, ¿está bien? Que esto es lo más, digamos, físicamente relevante de esto. Que vamos a ir un poquito más rápido porque nos estamos demorando. Pero bueno, básicamente, ¿qué conservaciones tenemos que analizar? Tenemos que analizar, uno, cantidad de movimiento, o sea, P. Vamos a poner cantidad de movimiento. Que este es el famoso vector P. Dos, momento angular. L. ¿Está bien? Tres, la energía. Bueno, entonces analizamos las conservaciones de estas cosas.
Uno. ¿Qué tiene que pasar para que se conserve P? ¿Cuál es la regla de conservación de P? O sea, nosotros decimos que P es constante si y solo si la derivada de P respecto del tiempo es igual a cero. Y esto pasa si y solo si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hay fuerzas externas en este problema? No, Hola. ¿Alguien dijo no, algo y no escuché bien qué sí, dijo? no, que no hay, no hay. No hay. Bueno, en realidad uno podría decir, no hay, no hay. Porque no hay nada raro, no hay nada. Bueno, una confusión que suele haber acá, que no pasaría nada pero es fuerzas externas, o sea, P se conserva si no hay fuerzas externas en el sistema. Nuestro sistema, hay que definirlo porque nosotros no, o sea, es medio obvio cuál es, pero no, quizá no lo definimos del todo. Este es el uno y este es el 2 y esta es la varilla. Este es nuestro sistema, ¿está bien? Ahora bien, esto es fuerzas externas, no fuerzas no conservativas, porque eso es un error bastante común. La gente busca fuerzas no conservativas y es fuerzas externas el impulso lineal P, ¿está bien? La energía es lo que está asociada a las fuerzas conservativas o no conservativas. Las fuerzas que sean conservativas o no conservativas es irrelevante para P, ¿está bien? Bueno, entonces P es constante en este problema. Bueno, lo que implica que P inicial es igual a P final. Bueno, 2. ¿Se conserva el momento angular? Bueno, ¿qué tiene que pasar para que se conserve el momento angular? O sea, uno lo que dice es que, acá me faltaron todos los sombreritos de vector, pero uno lo que dice es que L es constante, sí y solo sí. Bueno, de nuevo, dl de t es igual a cero. Y esto pasa si y solo si la sumatoria de torques de fuerzas externas es igual a cero. Y esto hay que tomarlo respecto a algún punto, ¿no? Entonces es el punto cero y el torque también es ese punto cero. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué les parece que pasa acá? Este problema es un problema de fuerzas centrales, ¿está bien? Entonces, o sea, no hay nada sino torque, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque las de hecho, aparte de las fuerzas externas, la sumatoria es cero, así que, nada. Pero igual no hacen torque. Porque ¿quiénes son las fuerzas externas de este problema? Las fuerzas externas de este problema son la gravedad y la normal, ¿está bien? Que se anulan y están sobre el eje Z. Entonces, como se anulan y están sobre el eje Z, no hacen torque, ¿está bien? Porque podrían hacer torque, aunque, pero bueno, no lo hacen, ¿está bien? Entonces, L, vamos a decir respecto al centro de masa, que es de donde estamos calculando todo, es igual a cero. Es igual a constante, perdón, no a cero. Porque esto es cero. Bueno, y el tercer ítem que hay que ver es la energía. Pero la energía, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Se conserva la energía o no se conserva? No se conserva la energía, está bien. O sea, no van a usar conservación de energía en este problema. ¿Alguien me puede decir por qué a alguien se le ocurre por qué no se conserva la energía? Aunque sea una explicación medio intuitiva, aunque no lo tenga tan. ¿Pero a alguien se le ocurre por qué no se conserva la energía? Y hay un trabajo de las tensiones, profesor. Bueno, lo que yo diría es que cuando uno toma la varilla,
restringe el movimiento, ¿no? Y eso hace que las fuerzas internas sean lo nulo, ¿está bien? Porque como vos decís, la tensión de la varilla es la que pone los tipos a girar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, en realidad no vamos a usar la energía, pero bueno, nos pedían que digamos que se conserva no, entonces E es distinto de constante, pues trabajo de fuerzas no conservativas es distinto de cero. Bueno, entonces este era el ítem C en realidad. ¿Qué nos piden a continuación? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Entonces no hay fuerzas externas y por eso no, ninguna hace torque o es que los torques se cancelan por distintos motivos de las distintas fuerzas en externas. realidad vos lo que podés decir es, vos podés decir, bueno, las fuerzas externas se anulan entre sí en realidad, ¿no? Porque son el peso y la normal, las fuerzas externas de este problema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Sí, sí, Entonces, sí. como las dos fuerzas se anulan entre sí, no te están haciendo torque. ¿Se entiende? Claro. Ok, ok. Pero están. O sea, en el Sí, papel sí, las sí, pondría. están, de hecho están. Porque de hecho Ok. nosotros acá dijimos que las fuerzas externas, la sumatoria de fuerzas externas es cero. No es que no haya fuerzas externas, hay fuerzas externas. De hecho, en estos problemas siempre está en el peso y la normal, en general, a menos que te digan que no hay gravedad, que en algunos problemas de este tipo pueden decir no hay gravedad. ¿Está bien? Algunos problemas dicen no Sí, hay sí, sí. gravedad para ahorrarse este problema y que las cosas sean más conservativas. ¿Está bien? Pero en principio, en este problema que están apoyados sobre el piso, no pasa nada, porque no están, o sea, las fuerzas externas se anulan entre sí. ¿Está bien? Claro. Está bien. Bueno, ¿qué nos dice el ítem D? Suponer que uno de los patinadores va tirando de la varilla lentamente hasta reducir a 0,75 su distancia al otro patinador. Es decir, se va como acortando la varilla, ¿está bien? Lo va acercando. Conteste el ítem C para esta nueva situación y realizar un esquema de movimiento que hacen los patinadores en esta nueva situación, indicando si la posición del centro de masa cambia o permanece en el mismo lugar. ¿Está bien? Bueno, entonces este D. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? El patinador 1 y el patinador se acercan mutuamente mientras giran, ¿está bien? Entonces, qué está pasando acá? La cuestión es esa, ¿no? Porque yo tengo esto así, tengo la circunferencia por la que giran, ¿está bien? Que la voy a hacer en línea punteada. Y yo lo que tengo es que los dos tipos se están girando, pero además se están acercando, ¿está bien? Entonces van haciendo tipo una espiral convergente hacia el centro de masa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué pasa con el centro de masa? Acá no hay que hacer ninguna cuenta. ¿Qué pasa con el centro de masa? Permanece en el mismo lugar en principio, ¿no? Porque al tirar de la varilla yo lo que hago es aplico fuerzas internas al sistema, ¿está bien? Entonces vamos a ir escribiendo esto porque esa parte es más conceptual y quiero que les quede. Entonces, el centro de masa permanece en el mismo lugar. Vamos a poner justificación. El CM solo cambia de posición. Muy bien. Solo cambia de posición si hay fuerzas externas. Eso no sé si lo tienen tan en claro, pero el centro de masa solo cambia de posición si hay fuerzas externas, ¿está bien? Si hay fuerzas externas, o sea, más que si hay fuerza externa neta, ¿está bien? O sea, si no es cero la sumatoria de fuerzas externas. Fuerza externa neta, ¿qué tipo de fuerzas aplico al tirar la varilla? Implica fuerzas internas, ¿no? O sea, por lo que la sumatoria, que ahora es feo, negro,
de fuerzas externas es igual a 0, entonces la velocidad del centro de masa sigue siendo 0. ¿Está bien? Y entonces la posición del centro de masa es constante. Entonces la posición del centro de masa no cambió. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con las conservaciones? ¿Se conserva P? ¿Qué les parece? ¿Alguien? Sí se conserva, porque de nuevo la Sí, sumatoria de fuerzas externas sigue siendo 0, entonces no cambió nada. P es constante, y P es constante por esto, ¿está bien? Y L es constante porque, bueno, como la sumatoria de fuerzas externas es 0, la sumatoria de torque de fuerzas externas va a ser 0. Torque externos es igual a 0. Y la energía sigue sin conservarse, pero no tiene nada que ver con esto, ¿está bien? Sigue sin conservarse porque la tensión está haciendo trabajo, ¿está bien? Bueno, ya casi terminamos. ¿Qué más nos pide? Comparar la energía cinética del sistema correspondiente a las partes B y la parte D. O sea, la parte B es en el sistema centro de masa y la parte D... Ah, bueno, no es no es en centro de masa, o sea, es en los dos regímenes, básicamente. Comparar la energía cinética en los dos regímenes, ¿está bien? Bueno, entonces, energía cinética. Entonces, ¿qué podemos decir de la energía cinética? ¿Alguien sabe? Bueno, nosotros en general vamos a decir que en este tipo de problemas la energía cinética de rotación, ¿está bien? La energía cinética va a ser energía cinética es un medio del momento de inercia por omega cuadrado. ¿Está bien? También en esto, porque hay energía cinética de traslación y de rotación, acá nada se está trasladando, todo está rotando. ¿Está bien? Acá estamos hablando de la parte B, que están solo rotando, la parte D después de que a ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y uno lo que sabe es que L es constante, L es constante, L es constante. Y uno lo que sabe es que L, centro de masa, que es constante, es igual al momento de inercia respecto al centro de masa por omega. ¿Está bien? Donde omega es la velocidad angular y centro de masa es el momento de inercia. Entonces, bueno, hay que calcular el momento angular inicial tomando el origen en el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, hagamos eso. Entonces, L centro de masa es igual a agarrar y decir que esto es R1 por P1 más R2 por P2. Y esto no es otra cosa que escribir. O sea, esto me va a quedar básicamente en módulo, puesto en vector, en módulo, L es centro de masa, me va a quedar M por R1 al cuadrado por omega, más M por R2 al cuadrado por omega. Acá me estoy saltando algunos pasitos, pero lo que yo estoy diciendo, lo que estoy usando siempre, es que omega es B sobre R y que R1 es igual a R2 igual a una R mayúscula, si se quiere. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá les queda básicamente una... O sea, pueden saber cuánto es el L centro de masa, ¿está bien? Pueden hacer la cuenta y saber cuánto es. Y si saben cuánto es el centro de masa, esto hay que hacer la cuenta y saberlo.
Esto hay que hacer la cuenta y saberlo, pero nada, hay que hacerla, ¿está bien? Uno obtiene omega y con omega saca la energía cinética, ¿está bien? No se los hago entero porque me gustaría que nos quede un ratito para hacer el de cuerpo rígido y no vamos a tener tiempo, ¿está bien? Entonces saca la energía cinética del ítem B, ¿está bien? Creen que pueden hacer esta cuenta. Esta cuenta no es difícil de hacer, es hacer las cuentitas que nos faltan. Tienen que saber el momento de inercia, pero el momento de inercia es, digamos, fácil, es una varilla de lo que estamos hablando, así que no hay problema, ¿está bien? Eh, bueno, ¿y cómo calcula la energía cinética de la parte D? Bueno, ¿cuál es la diferencia con la parte D? El R1 no es igual a R2. Exactamente, R1 no es igual a R2. Entonces lo que hay que hacer es repetir esto, ¿está bien? Pero teniendo en cuenta que los R son distintos. Entonces es repetir el proceso con los nuevos R. ¿Está bien? Bueno, y eso les va a dar, digamos, esto les va a dar unos números y lo que les puede pasar, lo que es interesante analizar acá es que lo que les debería dar es que la energía cinética en D es mayor a la energía cinética en B. ¿Está bien? Entonces, básicamente va a aumentar la energía porque el patinador está haciendo trabajo al tirar la varilla para acercar las masas, entonces eso va a aumentar la energía cinética. ¿Está bien? Bueno, de modo esquemático, si bien este punto no lo hicimos con tanto detalle, pero porque en el fondo me interesaba menos conceptualmente, pero nada, es hacer un par de cuentas con las fórmulas, pero lo más importante era entender los conceptos, ¿está bien? Entonces, quería ver si hasta acá estamos bien, tienen alguna duda o algo por el estilo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entendió más o menos este ejercicio? Sí, rápido tenía pregunta, o sea, al principio está haciendo un giro circular, ¿no? Pero cuando se acerca la mitad de la distancia esa Sí. a la varilla, empieza a hacer como o sea, un movimiento espiral, pero como que en el No, lugar, digamos. claro, claro, la cuestión es la siguiente. El problema es cuando se está acercando, ¿no? Cuando está haciendo esto, porque ahí pasan cosas raras. Una vez que se quedó quieto, ya está, empieza a volver a hacer movimiento circular, ¿se entiende? Porque la varilla es de masa despreciable, entonces una vez que llegó a la mitad de la distancia vuelve a hacer movimiento circular. El tema es cuando están los dos haciendo que se esfuerzan mutuamente, ¿está bien? Y ahí lo que hacen es una espiral que va hacia el centro de la espiral, es el centro de masa, ¿está bien? Ok, gracias. Bueno, bueno, excelente. Bien. Bueno, Meet no nos deja seguir cuando somos tantas personas más de una hora, entonces yo lo que propongo es que reiniciemos la clase, reiniciemos el link de Meet, les paso otro ahora en un toque, y hacemos un problema de cuerpo rígido, ¿está bien? Ahí les mando en un segundito por el chat. Ahí seguimos.
Bueno, esperamos un segundito que se terminen de unir los que éramos y arrancamos. Bueno, vamos a hacer este problema en el que se ata una cuerda ideal al centro de la masa de un cilindro rígido, homogéneo de masa M y radio R. El otro extremo de la cuerda se ata a un bloque puntual, o sea, básicamente es del tipo yo-yo. Un bloque puntual en el cilindro del suelo y rozamiento suficiente de manera tal que el cuerpo rueda sin resbalar, que es lo que pasa mucho en el problema de cuerpo rígido, en la mayoría de los problemas de cuerpo rígido. Y al cuerpo rígido que se encuentra en reposo, en T igual a 0 se le aplica una cupla, un torque en el sentido antihorario, considerar ideal a la polea, o sea, esto es una masa ideal, esto es una polea ideal, el cuerpo rígido es este grande, ¿está bien? Bueno, entonces me pide calcular la aceleración del bloque y el centro de la masa del cilindro, calcular la energía cinética del cilindro cuando el bloque se desplaza a 2 metros, y para t igual a 2 segundos, calcular la aceleración del extremo superior del cilindro en el punto A, ¿está bien? Entonces, bueno, nos dan esta información, nos dicen que la masa es de 2 kilos, el radio es de 0,1 metros, el torque es de 2 newtons por metro, la masa chiquita m es 1 kilogramo, y el centro de masa es rm al cuadrado sobre 2, que es ¿cómo se llama esto? El momento de inercia de un cilindro. ¿Estamos bien? Bueno, excelente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración del bloque. Del bloque pequeño, ¿no? O sea, el bloque es este chiquito. Bueno, entonces para esto hay que hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de las distintas cosas. Entonces tenemos nuestro bloquecito. Perdón, una consulta. ¿Podrías pasar la consigna rápido así la puedo leer en paralelo Sí, a la exposición? si querés la pongo acá en el chat. Aquí. Espera, que no sé dónde pueda parar. A ver. Un segundito, que no sé dónde me puedo parar el archivo. Ahí. Y ahí se los pongo acá por el chat de Meet. Ah, pero no me deja. Ah, no me deja. El chat de Meet no deja pasar archivos. Bueno, si quieren lo mando por el grupo. Lo pego en el grupo y listo. Más fácil. Ahí pongo este problema estamos haciendo. Listo. Ahí fue por el grupo, así la tienen todos, ¿saben? Dale, gracias. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Bien, entonces yo lo que les decía es que hay que hacer los diagramas de Newton acá, ¿está bien? Entonces, vamos a hacerlo acá sobre el dibujo este grande que está más cómodo. Entonces, ¿qué fuerzas tiene la masa? La masa esta lo que tiene es una fuerza de tensión y una fuerza peso de m pequeña, ¿no? Una fuerza hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien? Y yo lo que sé que lo que va a pasar es que la masa m, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, o sea, porque este va a ser el eje Y básicamente, ¿está bien? Que yo lo voy a tomar así, eje Y, y este es el eje X. Mira, de hecho vamos a hacer una cosa un poco más simple, vamos a tomar un eje, algo que sea un eje X que sea todo, ¿está bien?
que se curve ahí, no pasa nada. ¿Está bien? Sigue la trayectoria de la soga este eje X. Entonces, yo lo que voy a decir es que la masa M, la sumatoria de las fuerzas en X, que es el único que tiene fuerzas, va a ser igual a la masa M por la aceleración. Y entonces esto va a ser igual que masa por gravedad menos tensión. Fíjense cómo uso los signos, porque este eje X me quedó para abajo, o sea, me quedó solidario con la gravedad, ¿no? Entonces me quedó positiva la gravedad, menos T es igual a masa por aceleración. Aceleración de la masa M, o sea, pongámosle masa M chiquita. La masa M chiquita. Vale, tengo una primera ecuación de movimiento. Bueno, tengo que ver qué pasa al cilindro. Entonces, ¿qué le pasa respecto de la traslación al cilindro? Bueno, entonces, a ver, cilindro. Yo sé que, ¿qué fuerzas tiene aplicadas el cilindro? ¿Alguien sabe? El cilindro tiene, respecto a su centro de masa, va a tener un peso y una normal, que no me van a interesar mucho porque se van a anular entre sí, pero lo que va a tener interesante van a ser la tensión, ¿está bien? Y tiene una fuerza de rozamiento, ¿no? Que la fuerza de rozamiento está aplicada acá. Una fuerza de rozamiento. Lo que quiero leer acá es dónde está agarrada la cuerda. Sí, está agarrada del centro de masa, perfecto. Porque si no la cuerda estaría, o sea, el punto de aplicación de la fuerza de tensión estaría aplicado, o sea, estaría desde donde agarramos la cuerda. Pero con la cuerda agarramos el centro de masa, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué decimos del cilindro? Yo sé que la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, porque el peso es igual a la normal, entonces no hay problema, ¿está bien? Porque el peso es igual a la normal, porque está en equilibrio ahí en el piso. Y la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa del cilindro, que es la masa mayúscula, por la aceleración del centro de masa, porque esto es respecto al centro de masa todo. Y entonces, básicamente, acá lo que nos queda es que la tensión, que en este caso es positiva, porque va a ser los positivos, menos la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esta sería una ecuación 2. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, cuando uno hace problemas de cuerpo rígido, también analiza qué pasa respecto a las rotaciones. ¿Está bien? La ecuación de las rotaciones, la ecuación de torques. ¿Está bien? Entonces, yo lo que sé es que tengo un torque, en este sentido acá lo tenemos dibujado, de hecho. Entonces, yo sé que la sumatoria de torques respecto del centro de masa es igual a, bueno, ahí centro de masa por alfa, que es la aceleración angular. Hay gente que le pone gamma también. No sé cómo están ustedes. Yo le voy a poner, de hecho le voy a poner gamma, que me gusta más a mí. Ahí, gamma. Pero puede ser alfa también. O alguna gente le pone omega punto. ¿Está bien? Pero bueno, es la aceleración angular de este problema. Y entonces esto que es igual, la sumatoria de torques, ¿a qué es igual? Bueno, la sumatoria de torques es igual a este torque positivo, tau, más... Hay otra fuerza haciendo torque. ¿Qué otra fuerza hace torque en este problema? ¿Alguien se da cuenta viéndolo acá? La fuerza de rozamiento, ¿no? Hace torque también. Es una fuerza que va a producir torque. Y es una fuerza que va a producir, digamos, es una fuerza que va a producir torque. Más fuerza de rozamiento por R. Porque torque es fuerza por distancia, ¿no? Entonces esto es igual a
I centro de masa por gamma. Es la tercera ecuación. ¿Estamos bien? Y fíjense que yo acá la fuerza de rozamiento la pongo como si fuera positiva siempre, porque yo la fuerza de rozamiento en principio va a ser, o sea, yo en mi esquemita la dibujé en un sentido, pero en el fondo va a ser una fuerza que yo no sé muy bien el signo, ¿no? Porque va a ser rozamiento en el sentido que necesite para que esto se mantenga el vínculo. ¿Está bien? Para la condición de rodadura. Bueno, entonces tengo que plantear la condición de rodadura. Condición de rodadura. Y además, lo otro que también tengo que poner además de la condición de rodadura primero es el vínculo. El vínculo es que es una cuerda ideal. Entonces, como la cuerda es ideal, o sea, no se estira ni no funciona como resorte, básicamente, es inelástica, ¿está bien? Entonces yo sé que la aceleración de la masita m es igual a la aceleración del centro de masa, que es igual a una aceleración a, que puedo llamar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es típico de estos problemas. Ustedes ya lo hacían en los problemas del inicio de la materia, ¿está bien? Cuando no había cuerpos rígidos. ¿Está bien? Es el vínculo típico de estos problemas. Ahora bien, ¿qué es rodar sin deslizar? Bueno, rodar sin deslizar es que la aceleración del centro de masa sea igual a gamma por r. ¿Está bien? Esto es la condición de rodadura. ¿Está bien? Y entonces uno puede escribir gamma en función de la aceleración, o sea, tiene la aceleración angular en función de la aceleración lineal que uno quiere, y entonces ponemos todo en función de una, ¿está bien? Uno lo que podría decir de acá es, la aceleración del centro de masa es la que llamamos aceleración A, por esto de acá arriba, entonces podemos seguir acá abajo, y decir que A es igual a gamma por R, entonces gamma es igual a sobre R, ¿está bien? Y tenemos gamma en función de A, que es lo que a nosotros nos importa, ¿está bien? Y bueno, a nosotros nos interesa resolver este sistema de ecuaciones, ¿está bien? ¿Qué sistema de ecuaciones nos interesa resolver? Este que tenemos acá. Yo fui numerando las ecuaciones estas, ¿está bien? Porque mi incógnita es A. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, yo tenía la ecuación 1, que me decía que m por g menos la tensión era masa por aceleración. La ecuación 2, que me decía que T menos la fuerza de rozamiento era igual a la masa mayúscula por aceleración. Y la ecuación 3, que me decía que el torque más la fuerza de rozamiento por el radio era igual a el I centro de masa por gamma, pero esto es A por R. Y me quedó todo en función de A, ¿está bien? Puedo hacer algunos despejes, porque hay cosas que me quiero sacar de encima, ¿está bien? Bueno, acá hay mil maneras de hacer esto, ¿está bien? Tranquilamente podemos sumar y restar la 1 y la 2, por ejemplo. Entonces, a ver, sumo la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿Para qué hago eso? Para sacarme encima las tensiones, que a mí no me importan las tensiones. Entonces, si las sumo, lo que me queda es m por g menos la tensión más la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual, ahora sumo lo que están del otro lado de las igualdades, m por a más m mayúscula por a. Entonces las tensiones se van con las tensiones y me queda que m por g menos la fuerza de rozamiento es igual a la suma de las masas por la aceleración. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tengo esto. Y me quedó todo en función de... Y bueno, y tengo todo en función de la fuerza de rozamiento, pero a mí la fuerza de rozamiento no me gusta porque no la sé, entonces de la ecuación 3 puedo despejar la fuerza de rozamiento, o de esta y meterla en la ecuación, de hecho de este es más fácil. Puedo decir que m por g menos m más
M mayúscula por A es igual a fuerza de rozamiento. Y fíjense que todas las unidades tienen sentido, ¿no? Porque es M por G es masa por aceleración menos M más M mayúscula por aceleración. O sea, todo tiene unidades de fuerza. O sea, la fuerza de rozamiento tiene unidades de fuerza, que es lo correcto. Y el signo va a venirme dado de la relación entre que haya entre M por G menos M minúscula más M mayúscula. ¿Estamos bien? Bueno, entonces si meto en la ecuación 3, entonces en la ecuación 3 yo lo que tenía era esto, entonces dio tau, que es dato del problema, más la fuerza de rozamiento ahora multiplicada por R. Entonces esto es R por M por G menos R por M más M mayúscula por A es igual a I centro de masa por A sobre R. ¿Está bien? Bueno, y acá les queda una cuenta que yo les voy a escribir cuánto da, porque como yo lo hice antes, les puedo escribir cuánto da. Pero nada, hay que hacer el despeje, ¿está bien? Pero básicamente lo que les va a quedar es cuentitas, 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 pero que les va a quedar que A es igual a M por G más tau sobre R, y esto es 3 medios de M más M minúscula, ¿está bien? Esto es con digamos, con las magnitudes, las letras. Y esto es aproximadamente, si uno pone los numeritos que nos dice la consigna, 7,45 metros por segundos al cuadrado. ¿Está bien? Que a nadie le importa mucho, como ustedes bien saben, en estos problemas tampoco cuánto dan realmente, pero bueno, nada, pues ya que nos dieron los números, tú los pasas con la calculadora. Bueno, este fue el ítem A. No sé dónde estaba. Ítem B. Calcular la energía cinética del cilindro cuando el bloque se desplazó 2 metros. Ahora se hace la aceleración, entonces no es tan difícil esto. Bueno, entonces, la energía cinética de este cilindro, la energía cinética total, que es la que me piden, de energía cinética, va a ser igual a la energía cinética de traslación y la de rotación. Entonces, la de traslación es, como siempre, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más el término de rotación, que ya usamos en el otro problema, que es un medio de I centro de masa por omega al cuadrado. ¿Está bien? Entonces necesitamos saber la velocidad del centro de masa cuando el desplazamiento es de 2 metros. ¿Está bien? Entonces, velocidad del centro de masa, no la conozco, lo único que sé yo es la aceleración. Bueno, entonces nosotros sabemos que la aceleración nos dio una cosa constante, ¿está bien? La aceleración del centro de masa. Entonces es fácil, digamos, hay que usar, esto es un MRV, ¿está bien? Porque nos dio un número constante la aceleración del centro de masa. Entonces uno lo que sabe es que la velocidad del centro de masa va a ser igual a... hay que usar la ecuación. Podemos usar esta relación que uno sabe, que es que si yo tengo una velocidad final en un MRV, ¿no? Menos una velocidad inicial, es 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, bien, delta X. ¿Está bien? Esta es una fórmula que yo me acuerdo que es útil para estos problemas, pero si no, despejan de las ecuaciones resuelven el problema de MRV. ¿Está bien? Entonces esto básicamente, como la velocidad inicial es 0, les va a quedar que esto es igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, que en este caso fueron 2 metros, por la raíz cuadrada. ¿Está bien? Bueno, entonces uno puede calcular la energía cinética ahora. ¿Por qué puede calcular la energía cinética? Porque si ya sabe la velocidad del centro de masa, vamos a poner en vez de 2 metros, vamos a ponerle delta X, así queda más prolijo. Que delta X es 2 metros. Uno lo que sabe es que, a ver,
omega va a ser la velocidad del centro de masa sobre r. Y la I centro de masa es 1/2 de m por r al cuadrado, ¿no? Porque es un cilindro. Entonces me queda la energía cinética, a que es igual. Y bueno, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa, más 1/2 de I centro de masa, que dijimos que era 1/2 de mr cuadrado, por omega al cuadrado, que es la velocidad del centro de masa, sobre r al cuadrado. Y entonces acá hacemos la cuentita. Entonces esto nos va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa, más 1/2 por 1/2 es 1/4, mr cuadrado por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y hay un r cuadrado que sale acá que se va a simplificar con este. Entonces me quedó 1/2 de m velocidad del centro de masa más 1/4 de m velocidad del centro de masa al cuadrado. Y eso es 1/2 más 1/4 a 3/4. Entonces esto es 3/4 de m velocidad del centro de masa al cuadrado. Y bueno, nada, calcula la energía cinética. Yo hice esta cuentita, también sabiendo cuánto era la velocidad del centro de masa, que es una cosa que tenemos acá. Y esto da aproximadamente 44,7 joules. Esto lo tienen que hacer con la calculadora si quieren para tener el problema terminado, ¿está bien? Bueno, y lo último que nos pide, el punto C, es para t igual a 2 segundos, calcular la aceleración del extremo superior del cilindro, el punto A, ¿está bien? O sea, nos pide calcular la aceleración, pero no del centro de masa en el punto este A, ¿está bien? Bueno, entonces, uno, ¿cómo hace este problema? Uno lo que dice es que, bueno, esto en t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos. O sea, porque yo sé en el centro de masa, pero mi pregunta es qué pasa en A. Entonces, acá hay que hacer, digamos, la relación que uno hace para saber estas cosas. Es uno lo que dice es, la aceleración en cualquier punto del borde del cilindro que rueda sin deslizar, ¿no? Va a ser la suma vectorial de la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial y la aceleración normal relativa al centro de masa. ¿Está bien? O sea, yo lo que digo es que la aceleración en el punto A es igual a la aceleración del centro de masa más la aceleración relativa que haya. ¿Está bien? Entre estas dos cosas. Entonces, la aceleración del centro de masa para el punto A, que es el extremo superior, este tipo está rodando sin deslizar, entonces quiere decir que está rodando, o sea, es aceleración del centro de masa, porque esto es todo vectorial, es igual a, en X, la aceleración del centro de masa que ya calculamos, 0, y este es A, 0. ¿Está bien? Y lo que hay que hacer es calcular las aceleraciones relativas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calcular esas aceleraciones relativas? Entonces, a ver, veámoslo acá. Sí. Entonces, ¿cómo calculamos esas aceleraciones relativas? Yo estoy en este punto. Voy a tener lo que sería aceleración normal y aceleración tangencial, que no sé si va a ser en este, o sea, para arriba, para abajo o izquierda o derecha, pero bueno, va a ser en este sentido, o sea, perpendicular a la normal, aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial va a ser en el punto más alto, va a ser gamma por r, ¿está bien? Porque está asociada al cambio en la velocidad angular, ¿está bien? Como alfa es constante, es alfa por r, ¿está bien? Y esto se mueve, o sea, esto se está moviendo en realidad hacia la derecha, entonces yo esto lo dibujo al revés.
Vamos a dibujarlo bien porque si no, no se entiende bien. Aceleración tangencial así. Y la aceleración normal es hacia el centro, ¿está bien? Y la aceleración normal es omega cuadrado por r. Y entonces esto va a ser la velocidad del centro de masa al cuadrado dividido r, porque omega es la relación con r. Bueno, entonces, ¿cómo es la aceleración en el punto A? Aceleración en el punto A no va a ser otra cosa que la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial más la aceleración normal. ¿Está bien? Este era un poquito más difícil de entender. Este no era tan trivial. Eh, ¿Qué sé yo? Este me parece que importa. Como que es, nada, es como para hacer una cuenta. Yo hice la cuenta de esto, pero es una cuenta media tediosa hacer y me parece que no importa mucho, ¿está bien? O sea, no aporta conceptualmente mucho, es una aporta o sea, si la quieren hacer les va a dar algo así como 2,220 metros por segundo cuadrado, y esa es la aceleración a t igual a 2, o sea, en t igual a 2 segundos, ¿no? Que es cuando los piden. Pero bueno, nada. Bueno, este a mí me parece que es el menos interesante de los ítems, digamos. A mí me parece que lo más interesante en realidad es el primero y en todo caso el segundo. Pero básicamente lo que tienen que saber hacer bien es el primero, ¿está bien? Porque de hecho los otros van a salir si saben hacer bien este. Si saben hacer bien el primero, ¿está bien? O no, pero lo más importante del problema va a ser el primero, poder plantearlo, ¿está bien? Así que bueno. Bueno, estamos básicamente lo que yo tenía preparado. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, espero que la clase les haya servido. Si quieren tomar clases, me pueden buscar como Felipe en Entienda y Aprenda. Y nada, espero que les vaya bien en el parcial. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Bueno, nos vemos.